No lo he leído, todavía no hablamos con él, pero dicen que es la historia de su vida y él ya seguramente nos los va a explicar. Fernando, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. A mí también un gusto estar aquí. Gracias por el espacio, por la oportunidad. Es una autobiografía novelada, narrada a través de un personaje, en el cual el personaje se llama Fer Solás. Bueno, llevo mi nombre, ¿no? Como Claro, Fer. principal, pero el conjunto significa un descanso del alma, porque yo siempre digo, este libro nació del recuento de mis daños, ¿no? Pero es una historia que sirve como un disparador de emociones, que no es lo relevante no es mi historia en sí, porque mi historia no es más que la de cualquier persona, Claro. pero la valentía de contarlo y de afrontar las emociones con una sinceridad que muchas veces nos vemos todos los seres humanos en esos escenarios, ¿no?, propios de la vida. Creo que es lo que yo más orgulloso me siento hoy en día. Claro, contarle, ponerle nombre, además lo que me está pasando. ¿no? De poder también acompañar a alguien que diga, bueno, a mí también me pasó esto, ¿no? O qué bueno que puedas poner en palabras lo que por ahí muchas veces no nos animamos, porque muchas veces de las páginas de este libro nace de situaciones que no nos dejan bien posicionados, porque todos tenemos esas internas, ¿no? En el caso del personaje, llega a situaciones en las cuales se vuelve a veces muy intenso, ¿no? Muy celoso, muy sentimientos que por ahí no hablamos con tanta naturalidad, pero que también forman parte de nosotros, ¿no? Claro. O muchas veces de estar tan vulnerables que estamos a la defensiva y en eso también nos equivocamos. Cuando vos decís el recuento de mis daños, me quedó esa frase. ¿Hablás particularmente de que has tenido una vida difícil? Sí, bueno, el personaje... Sí, sí. Por ahí Claro. Claro. lo narré a través de un personaje. Don Solás, porque el señor Solás, me claro. resulta muy difícil Primera ponerme en persona. primera persona, Claro. porque trabajé muchos años en terapia y demás para ir sanando, y no es como dejar el pasado atrás, sino me ha resultado también volver a vivir a flor de piel todos los sentimientos al momento de volver a exponerlo, Por de supuesto. introducirme en esta historia, porque este libro fue escrito a mis 19 años, y en lo cual 19 años. tardé 10 años en lanzarlo, en escribirlo, porque yo trabajé mucho en ser congruente con mi manera de sentir, de pensar y de actuar. Entonces no estaba preparado para poder defender esta historia como yo quería hacerlo, ¿no? Porque sentía que aún mi gente, el entorno, también los personajes secundarios que forman parte de la historia... ¿Son reales? ¿Han pasado? Todos Sí, los personajes todos. son reales, todas las historias también. Entonces no sabía cómo narrarlo también de una manera que no los lastimes, porque no busca exponerlos, no busca señalar, sino busca sobre todo que prevalezca la verdad, ¿no? Claro. Una verdad que, bueno, puede incomodar o posicionar a cada quien, pero por Bueno, la propia secuencia y de los este hechos. libro nace por tu necesidad de exponer tu realidad. Eso fue. Exacto, de sanación. Bueno, hace poquito tuve una presentación en el cual expresé esto, ¿no? Hay un cofre en el medio del escenario en donde yo siempre digo, todos tenemos ese cofre simbólico, ¿no? Que es nuestra alma, nuestro corazón. Claro. En el mío ya no había más espacio. Y de ahí nace este libro, ¿no? De esa necesidad de desahogo, de esa necesidad de Liberar, soltar. de volver a abrazarse poner en a la palabras. vida. Claro. Y también, digamos, irrumpe en escena un llamado telefónico, que son esos llamados que a veces sentimos, ¿no? Como corazonada, Claro. el cual nos hace volver a ese retorno, que muchas veces uno lo hace a corazón abierto en una sesión de terapia, Claro, ¿no? con o un con amigo, claro. con la persona que se sienta más... Segura, tranquila. seguro. En mi expuesta. caso, digamos, fue conmigo mismo, y más allá de la ayuda, por supuesto, de la ayuda de Dios, de la ayuda de la terapia como profesional, pero es esa sinceridad conmigo mismo que me faltaba y que me costaba poner en palabras para no herirme ni ser cruel también al momento de perdonarme, ¿no? Perdonar todas esas versiones que no supimos a veces gestionar lo que nos estaba pasando con las herramientas que teníamos en ese momento, ¿no? Y que vamos adquiriendo con la vida y con las experiencias. Herramientas que no siempre sabemos usar y que no siempre somos conscientes que las tenemos. Por eso también es importante Y que la toda mirada. la vida seguimos trabajando, ¿no? Porque, por supuesto, Claro, que uno sí, claro, depende de cada uno, sí, tal cual. hay cosas que hay que seguir sanando, hay cosas que seguir trabajando.
Yo eso lo tengo muy, muy claro, pero bueno, este fue mi primer paso, ¿no? ¿Y el libro qué implicó para vos? ¿Una liberación, un desahogo? Exacto, 100%. No busqué, como te digo, señalar ni exponer. Sobre todo, yo siempre he sido la persona que ha antepuesto el cuidar a mi gente Ujú, por sobre mí, ¿no? claro, Y yo dije, pero si es mi historia, también claro. yo desde chico escribo, vale la aclaración, a través de composiciones, poesía, pero yo necesitaba también como... En mi vida yo actué con un personaje, ¿no? Sin darme cuenta, muchas veces, Ujú. para sobrevivir en muchos Claro. escenarios escolares, laborales. Claro. Y un gran desafío ha sido entender, ir desconstruyendo de qué parte de ese personaje sigue estando en mí, ¿no? Claro. Ujú. Y sigue apropiado, aunque yo intente Claro. sacarlo, ¿no? Seguro, seguro. ¿Fran? Sí. ¿Cómo está armado el libro, digamos? ¿Es una historia? ¿Tiene capítulos? Tiene 31 capítulos, el único capítulo escrito en la actualidad es el último, para que justamente, o sea, no Claro. quiero que sea una historia con tintes tristes, sí es una historia fuerte por la propia narrativa y la propia verdad, ¿no? De cada capítulo, pero decidí agregar un capítulo extra para que sea la actualidad de mi presente, ¿no? Para que se vea esa vulnerabilidad utilizada como fuerza, ¿no? Una fuerza que puede volverse inquebrantable en el momento en que decidimos mirarnos con amor, porque muchas veces nos pasa, calculo que no creo que sea el único, de esto de levantarse y bueno, a veces mirarse con un cierto señalamiento al espejo, ¿no? Pero al momento en que nos empezamos a creer a nosotros mismos, podemos ver que todos tenemos belleza. Entonces dije, bueno, si bien hay una conciencia de seguir trabajando y de seguir sanando cosas, pero también era importante que entendieran que el personaje no se quedó en esas heridas o en ese daño que lamentablemente por no saber gestionar esto de las emociones permitió por las propias circunstancias, sino que se antepuso, ¿no? Y trabajó para sanar. ¿Cómo crees que sigue tu vida? ¿Vinculado con escribiendo o cómo? ¿Qué te imaginas? Bueno, yo tengo un contrato con la editorial, que la editorial es de Córdoba, Tinta Libre, en el cual estamos trabajando en una segunda parte de este libro, de este personaje, ¿no? Son historias más actuales, historias que también sirven como disparadores, pero Bien. ya narradas a través de otro tipo de narrativa, de otra experiencia, porque este libro nace a mis 19 años, Claro. escrito en su totalidad, entonces la narrativa viene también desde ese chico, ¿no? Desde ese adolescente, pero siempre tenemos un inicio y es importante contar y respetar, para mí era importante cómo lo sintió y cómo lo vivió en ese momento el personaje, ¿no? No como la mirada desde hoy mía. Entonces creo que es un libro que puede abrazar a muchos, sobre todo a muchos adolescentes, a sentirse acompañados, ¿no? Viste que dicen que uno puede estar en un lugar que le gusta mucho, por ejemplo un río, un arroyo, lo que sea, y volver a los años. Y nada es igual, por eso pensaba en lo que acabas de decir. Ni uno, ni el río, ni la manera en que se comporta, ni la temperatura, Exacto. ni nada. Entonces pueden parecer que son una foto parecida, pero no lo es. Sí, inclusive hasta puede asustar verte en un mismo escenario y ya no ser Otra, el mismo. claro, Y absoluta. decir, Asustar o aliviar, o encantar. Decir, mirá cómo estoy ahora en este mismo lugar que a lo mejor en algún momento fue duro, difícil. Bueno, aún me sigue pasando de pasar por ciertos escenarios propios de la vida y sentir algo innato en el cuerpo, esto de tensión, ¿no? Bien. Por lo vivido. ¿Y dónde, dónde te criaste? ¿Dónde venís? ¿Qué departamento? Bueno, spoiler. Bueno, yo, digamos, ya nací con una historia media que yo no tuve poder de elección, digamos. Bueno, a la edad mía de 2 años, a mi papá biológico, digamos, lo asesinaron, fue un asesinato. Luego nuestra madre biológica nos abandona, siendo 3 hermanos. Yo soy el más chico y tengo 2 hermanas más grandes.
Entonces ya nace, digamos, una historia súper difícil para todos, ¿no? Parte de esta sanación ha sido ir recordando estos momentos en donde Claro. trazar todo este camino con asistentes sociales, Claro. con escenarios tan difíciles para un niño, ¿no? Claro. Y desde el entorno, muchas veces desde la ignorancia propia de la palabra, no en el mal sentido, ir desconociendo que no se pueden cubrir todos los frentes, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más crueles del principio, de cuando por ejemplo entré a primer grado, era que un niño me dijera, al menos yo tengo a mi papá, ¿no? Para el Día del Padre, además, y era yo no entender el por qué esas palabras a mí me hacían daño. Y es un niño y el otro niño también. Sí. Entonces no y me que diga uno de tampoco. grande sí lo entiende, Claro, pero como, por ay, eso. y yo lloraba en silencio, ¿no? Claro, Porque bueno, yo he durísimo. sido Y a criado, veces los chicos no lo miden, o sí lo miden, o no lo saben, o lo escuchan en casa. yo he sido criado por mis abuelos, entonces amor no me ha faltado, ha sido en alevosía, ¿no? Bueno, qué bien. Abuelos por parte de mi papá biológico, digamos, porque por parte de ella, bueno, se desentendieron también. Entonces, pero muchas veces en esa protección era como hablar con directores, con maestros para que me sintiera arropado, pero en la interna sí hubo un sentido de injusticia ante la vida en mí, en ciertos momentos, por sentirme desprotegido, ¿no? Porque ante mi familia yo construí ese personaje que yo quería también, ya sea en forma de agradecimiento o en forma de amor, cuidarlos a ellos ya de tanto dolor, ¿no? Claro. Entonces yo tomé esa decisión desde chico de aislarlo a ellos de mis realidades. Entonces, en el núcleo familiar yo eso siempre lo tuve claro, no es que hoy en día lo veo así, siempre fue una postura mía, ¿no? No exponerlos. No exponerlos ante un miedo, ante una herida que me hacían a mí, pero ante la institución tampoco es culpar a la institución como tal, sino es decir, muchas veces pasamos desapercibidos y somos invisibles ante los escenarios Sí, de mucha la Y vos vida. todo eso lo vivías en silencio. Sí. En En silencio. Claro. Mi querido, ¿cómo hacemos para tener el libro, para leerlo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Dónde está o cómo se hace? ¿Tenés redes? Contanos para ir terminando. y nos Bueno, contás. sí, mis redes son Fernando Fernández, o sea, Facebook e Instagram, cuenta verificada. Ahí pueden encontrar ciertos enlaces, está en Amazon en versión ebook para todo el mundo. Qué bien. Y también a través de la editorial de la web de la editorial, perdón, www.tintalibre.com. Bien, Ahí recuerdo, también pueden ajá. conseguirlo en formato físico o versión ebook, ¿no? Está a un precio súper accesible porque yo lo decidí dejar al PVP, que es el precio de la venta al público, al menor costo para que estuviera al alcance de todos, De ¿no? toda la gente. Claro. Bueno, gracias por venir, por estar, por contarnos parte, por desnudarte de alguna manera con las emociones y con los sentimientos, lo mismo que has hecho desde hace cuando tenías 19 con este libro. Los chicos no sé si quieren Bueno, decir algo al muchas final. gracias. No, ¿hacia dónde querés apuntar con todo esto? Digamos, tenés, lo decías recién, un Claro. contrato con la editorial. Sí, por ahora, digamos, quiero seguir soltando esta historia, ir sanando en lo personal, pero sí siento, por diferentes tramas que aborda el libro, una responsabilidad de empezar a alzar la voz, ¿no? Y Bien. de unirme a voces colectivas en esto de ser el portavoz de mucha gente que aún no puede tener voz. Entonces, vamos apuntados a poder acompañar también a mucha gente que estuvo como yo, ¿no? A esa Ah. Fer. ¿Se Bien. ha acercado gente que se ha sentido identificado con tu historia y se ha acercado para pedirte consejo, para que la ayudes, ¿has sentido el acercamiento de mucha gente? No, me ¿No? encantaría que se puedan sentir porque está escrito de esta manera, ¿no? Que se sientan abrazados. Claro, bueno, ahora y mucha un poco gente es la va a saber, invitación, claro. ¿no? Así que, Gracias, bueno, Fer, esperarlos por y venir y por agradecerles. estar, ¿eh? No, por por favor, estar. muchas gracias. Bueno, un a placer, ustedes. Un placer. Muchas gracias. Bueno, el libro se llama A corazón abierto. Muchas gracias por estar acá. Nos preparamos para las noticias.